El sol del desierto iraquí golpeaba despiadadamente sobre el campamento militar británico cuando el sargento Craig Harrison llegó por primera vez a la base avanzada en la provincia de Helmand. Era noviembre de 2009, y las tensiones en Afganistán habían alcanzado un punto crítico. Harrison, un hombre de complexión promedio y modales tranquilos, no parecía el típico francotirador de élite que uno esperaría encontrar en las filas del ejército británico. Sus compañeros de unidad lo observaban con cierta reserva. A los 35 años, Harrison había servido en el ejército durante más de una década, pero su reputación como tirador no era particularmente destacada. Había completado el entrenamiento básico de francotirador. Sí, pero nunca había demostrado habilidades excepcionales que lo distinguieran del resto. Sus instructores lo recordaban como un soldado competente pero no extraordinario, alguien que seguía órdenes y cumplía con sus deberes sin llamar la atención. La base avanzada donde Harrison fue asignado era un puesto de observación estratégico ubicado en una región montañosa y árida, conocida por la actividad insurgente constante. El terreno era traicionero, con colinas rocosas que se extendían hasta el horizonte y valles profundos donde el enemigo podía moverse sin ser detectado. Las condiciones eran brutales, temperaturas que oscilaban entre los 40 grados centígrados durante el día y cerca del punto de congelación por las noches. Harrison fue equipado con un rifle Accuracy International L115A3 Long Range Rifle, una arma de precisión chambrada en .338 Lapua Magnum, conocida por su capacidad para disparos de larga distancia. El rifle, fabricado en Portsmouth, Inglaterra, pesaba aproximadamente 7 kilogramos y tenía una longitud de 1.30 metros. Venía equipado con una mira telescópica Smith y Bender de alta magnificación, capaz de proporcionar claridad visual a distancias extraordinarias. Durante sus primeras semanas en la base, Harrison se dedicó a familiarizarse con el terreno y las tácticas locales. Pasaba horas estudiando mapas topográficos, memorizando las elevaciones y los puntos de referencia que podrían ser cruciales en situaciones de combate. Sus superiores notaron su dedicación meticulosa, aunque seguían sin estar convencidos de sus habilidades como francotirador de élite. El entrenamiento diario en la base incluía sesiones de tiro a diferentes distancias, pero las condiciones del desierto presentaban desafíos únicos. Los vientos cruzados podían cambiar de dirección en cuestión de segundos, las corrientes térmicas creaban espejismos que distorsionaban la visión, y la arena fina se infiltraba en todo el equipo, requiriendo un mantenimiento constante del armamento. Harrison desarrolló una rutina rigurosa. Cada mañana, antes del amanecer, limpiaba meticulosamente su rifle, verificando cada componente. Estudiaba los patrones del viento utilizando pequeñas banderas improvisadas y observando el movimiento de la arena. Practicaba cálculos balísticos mentalmente, considerando factores como la densidad del aire, la humedad y la temperatura, todos elementos cruciales para disparos de larga distancia. Sus compañeros comenzaron a notar algo diferente en Harrison. Mientras otros francotiradores se enfocaban en la precisión a distancias estándar de 600 a 800 metros, él constantemente experimentaba con blancos cada vez más lejanos. Durante los ejercicios de práctica, intentaba disparos a 1.200 y 1.500 metros, distancias que muchos consideraban impracticables en condiciones de combate real. El comandante de la base, el coronel James Meachey, observaba con interés el progreso de Harrison. Meachey era un veterano de múltiples conflictos y tenía un ojo entrenado para identificar soldados con potencial excepcional. Había algo en la forma en que Harrison abordaba cada disparo, con una calma casi meditativa y una atención obsesiva a los detalles, que sugería capacidades latentes. Las primeras misiones de combate de Harrison fueron rutinarias. Proporcionaba cobertura para patrullas de infantería y eliminaba amenazas a distancias convencionales. Sin embargo, cada vez que regresaba de una misión, pasaba tiempo adicional analizando las condiciones balísticas que había enfrentado, tomando notas detalladas sobre cómo diferentes factores ambientales habían afectado sus disparos. Una tarde particularmente calurosa, durante una sesión de entrenamiento, Harrison logró un disparo exitoso a 1.800 metros contra un blanco estacionario. El disparo sorprendió incluso a sus instructores, quienes habían subestimado sus capacidades. La bala había viajado durante más de 2 segundos antes de impactar, y Harrison había calculado correctamente la caída balística, la deriva del viento y todos los demás factores involucrados. Esa noche, mientras limpiaba su rifle bajo la luz artificial de la base, Harrison reflexionó sobre su progreso.
Sabía que estaba desarrollando habilidades que iban más allá de lo que había imaginado posible cuando comenzó su carrera militar. Sin embargo, aún no podía prever que en pocas semanas estaría involucrado en un incidente que cambiaría para siempre los registros de tiro de precisión militar. La madrugada del 14 de noviembre de 2009 trajo consigo informes de inteligencia alarmantes. Los insurgentes talibanes habían establecido una posición fortificada en una cresta montañosa a aproximadamente 3 kilómetros de la base británica, desde donde estaban coordinando ataques contra convoys de suministros y patrullas aliadas. La ubicación era estratégicamente perfecta para los insurgentes, elevada, con múltiples rutas de escape y una vista panorámica del valle que utilizaban las fuerzas de la coalición. El coronel Michie convocó una reunión de emergencia con su Estado Mayor. Los mapas de la región se extendieron sobre la mesa de planificación mientras los oficiales analizaban las opciones disponibles. Un asalto directo sería costoso en términos de bajas, ya que los insurgentes habían minado los accesos principales y habían establecido posiciones defensivas sólidas. Los ataques aéreos eran una opción, pero la proximidad a áreas civiles limitaba su efectividad. Harrison fue incluido en la reunión como parte del equipo de francotiradores disponibles. Mientras escuchaba las discusiones tácticas, estudió cuidadosamente los mapas topográficos de la zona. La distancia desde su posición actual hasta la cresta enemiga era de aproximadamente 2.950 metros, una distancia que muchos considerarían imposible para un disparo efectivo con armas portátiles. El plan que emergió de la reunión era complejo y dependía de múltiples elementos coordinados. Un equipo de reconocimiento se infiltraría durante la noche para confirmar las posiciones enemigas exactas, mientras que los francotiradores proporcionarían cobertura desde distancias extremas. Harrison sería posicionado en un punto de observación elevado conocido como punto alfa, desde donde tendría una línea de visión clara hacia la cresta enemiga. La preparación para la misión comenzó inmediatamente. Harrison pasó horas calculando las variables balísticas para disparos a 2.950 metros. La munición .338 Lapua Magnum que utilizaba tenía una velocidad de salida de aproximadamente 936 metros por segundo, pero a esa distancia extrema, la bala experimentaría una caída significativa y estaría sujeta a múltiples factores ambientales. El clima presentaba desafíos adicionales. Los vientos del desierto eran notoriamente impredecibles, y las corrientes térmicas ascendentes creadas por el calentamiento solar del terreno rocoso podrían desviar significativamente la trayectoria de la bala. Harrison utilizó una estación meteorológica portátil para medir la velocidad del viento, la dirección, la temperatura y la humedad relativa. Durante la tarde previa a la misión, Harrison realizó cálculos balísticos exhaustivos utilizando tablas especializadas y software militar. La caída de la bala a 2.950 metros sería de aproximadamente 35 metros, lo que significaba que tendría que apuntar significativamente por encima de su objetivo real. La deriva lateral causada por el viento podría ser de varios metros, dependiendo de las condiciones exactas en el momento del disparo. Su equipo fue revisado minuciosamente. El rifle L115A3 fue desmontado completamente, limpiado y reensambado. La mira telescópica fue calibrada con precisión milimétrica. Harrison seleccionó personalmente cada cartucho de su munición, verificando que todas las balas tuvieran el mismo peso y forma aerodinámica óptima. Al anochecer, Harrison y su observador, el cabo Mickey Jones, se dirigieron hacia el punto alfa. El ascenso a través del terreno rocoso fue arduo y requirió más de 3 horas. Llevaban equipo de camuflaje especializado, sistemas de comunicación encriptados y provisiones para permanecer en posición durante hasta 48 horas si fuera necesario. El punto alfa resultó ser una formación rocosa natural que proporcionaba cobertura excelente y una plataforma estable para el tiro de precisión. Desde esa posición, Harrison tenía una vista panorámica del valle y una línea de visión clara hacia la cresta donde se habían establecido los insurgentes. La elevación adicional proporcionada por el punto alfa era crucial para superar algunos de los obstáculos topográficos intermedios. Durante las primeras horas de la madrugada, Harrison y Jones establecieron su posición de tiro. Utilizaron un telémetro láser militar para confirmar la distancia exacta a varios puntos de referencia en la cresta enemiga. Las mediciones confirmaron que la distancia promedio a los objetivos potenciales era de 2.947 metros, prácticamente idéntica a los cálculos previos. El amanecer trajo consigo los primeros signos de actividad enemiga. A través de sus binoculares de alta potencia,
Jones comenzó a identificar figuras moviéndose en la cresta. Los insurgentes parecían estar preparando posiciones de tiro y organizando equipos para ataques coordinados contra las fuerzas aliadas en el valle. Harrison ajustó su mira telescópica y comenzó a estudiar los patrones de movimiento enemigo. Observó que varios insurgentes se movían entre posiciones fortificadas, pero dos figuras permanecían relativamente estacionarias en lo que parecía ser un puesto de comando imprevaest. Estas figuras, según los informes de inteligencia, probablemente incluían al comandante local responsable de coordinar los ataques recientes. Las condiciones meteorológicas de la mañana eran relativamente favorables. Los vientos eran moderados y constantes, aproximadamente 15 km por hora desde el noroeste. La temperatura había subido a 28 grados centígrados, pero aún no había alcanzado los niveles extremos que crearían corrientes térmicas severas. A las 9:32 horas locales, Jones confirmó a través de las comunicaciones que el equipo de reconocimiento había identificado positivamente a los objetivos de alto valor en la cresta. La autorización para disparar fue transmitida desde el comando de la base. Harrison había esperado toda su carrera militar para un momento como este, aunque nunca había imaginado que intentaría un disparo a una distancia que desafiaría todos los registros conocidos de tiro militar de precisión. La tensión en el punto alfa era palpable cuando Harrison recibió la confirmación final para disparar. A través de su mira telescópica, podía distinguir claramente las figuras enemigas en la cresta distante, aunque aparecían como siluetas pequeñas contra el horizonte rocoso. El cabo Jones, posicionado a su lado con binoculares de alta potencia, proporcionaba información continua sobre los movimientos y posiciones exactas de los objetivos. Harrison controló su respiración y comenzó la secuencia de preparación para el disparo. Había practicado estos movimientos miles de veces, pero nunca bajo condiciones tan extremas. La distancia de 2.947 metros representaba un desafío técnico que muy pocos francotiradores en el mundo habían intentado, y menos aún habían logrado exitosamente. El primer factor crítico que Harrison consideró fue la balística externa. A esa distancia, la bala .338 Lapua Magnum perdería una cantidad significativa de su velocidad inicial debido a la resistencia del aire. Después de viajar casi 3 kilómetros, la bala habría desacelerado considerablemente, afectando tanto su precisión como su energía de impacto. Utilizando sus cálculos previos y las condiciones meteorológicas actuales, Harrison determinó que necesitaba apuntar aproximadamente 35 metros por encima de su objetivo para compensar la caída balística. Esta compensación vertical era equivalente a apuntar hacia un punto que, a simple vista, parecía estar completamente desconectado del objetivo real. El viento presentaba el segundo desafío mayor. Las mediciones indicaban vientos cruzados de aproximadamente 15 km por hora, pero Harrison sabía que las condiciones del viento podían variar significativamente a lo largo de la trayectoria de 2.947 metros. La bala viajaría a través de múltiples microclimas y patrones de viento diferentes durante su vuelo de más de 3 segundos. Jones utilizó un anemómetro de precisión para medir las condiciones del viento en su posición, mientras que Harrison observaba indicadores visuales distantes para estimar las condiciones del viento cerca del objetivo. Hojas secas, polvo en movimiento y pequeñas banderas improvisadas por los insurgentes proporcionaban pistas sobre la dirección y velocidad del viento en la cresta enemiga. La compensación lateral calculada por Harrison fue de aproximadamente 6.8 metros hacia la izquierda para contrarrestar el efecto del viento cruzado. Esta corrección requería una precisión extraordinaria en la alineación de la mira, ya que cualquier error menor de medio grado angular resultaría en un fallo completo a esa distancia. Harrison también tuvo que considerar el efecto Coriolis, la influencia de la rotación de la Tierra sobre objetos en movimiento. Aunque este efecto es mínimo en disparos de distancia estándar, a 2.947 metros se convierte en un factor medible. La rotación de la Tierra causaría una desviación adicional de aproximadamente 18 centímetros hacia la derecha, que Harrison incorporó en sus cálculos finales. La presión atmosférica y la densidad del aire también afectarían la trayectoria de la bala. El altímetro portátil de Harrison indicaba que estaban aproximadamente 340 metros por encima del nivel del mar, mientras que el objetivo estaba a una elevación similar. La densidad del aire reducida a esa altitud significaba menos resistencia para la bala, pero también menos sustentación aerodinámica. A las 9:47 horas locales, Harrison estaba listo para el primer intento. Se posicionó cómodamente detrás de su rifle,
utilizando un bipi ajustable y un saco de arena para crear una plataforma de tiro absolutamente estable. Su respiración se calmó hasta un ritmo controlado y deliberado, una técnica que había perfeccionado durante años de entrenamiento. El primer disparo fue liberado durante la pausa natural entre respiraciones de Harrison. El sonido del disparo resonó a través del valle, y tanto Harrison como John siguieron la trayectoria teórica de la bala a través de sus instrumentos ópticos. Después de 3.2 segundos, observaron una pequeña nube de polvo elevándose de las rocas, aproximadamente 2 metros por debajo y ligeramente a la izquierda de la posición del objetivo. El disparo había fallado, pero estaba extraordinariamente cerca considerando la distancia extrema. Harrison realizó ajustes menores en su mira, compensando por la ligera subestimación de la caída balística y la deriva del viento. Jones confirmó que los insurgentes en la cresta habían detectado la amenaza, pero aún no habían identificado la ubicación exacta desde donde provenían los disparos. 5 minutos después, Harrison estaba preparado para el segundo intento. Las condiciones del viento habían cambiado ligeramente, requiriendo una compensación lateral reducida. Esta vez, apuntó aproximadamente 1 metro más alto y medio metro más a la derecha que en el primer disparo. El segundo disparo fue liberado con la misma precisión metodical. La bala viajó a través del aire del desierto, cruzando valles y corrientes térmicas durante su vuelo de 3.1 segundos. El impacto fue visible instantáneamente. Una de las figuras en la cresta se desplomó inmediatamente, mientras que la segunda comenzó a moverse rápidamente buscando cobertura. Jones confirmó inmediatamente a través de sus binoculares que el primer objetivo había sido neutralizado. Sin embargo, Harrison ya estaba preparándose para un tercer disparo, rastreando la segunda figura que corría hacia una posición fortificada. El movimiento del segundo objetivo complicaba enormemente los cálculos balísticos, ya que Harrison tenía que anticipar la posición futura del objetivo considerando el tiempo de vuelo de la bala. Calculando la velocidad y dirección del movimiento del segundo objetivo, Harrison estimó que necesitaba apuntar aproximadamente 4 metros por delante de la posición actual de la figura en movimiento. Este tipo de tiro anticipatorio a distancia extrema era considerado prácticamente imposible por la mayoría de los expertos en tiro de precisión. El tercer disparo fue liberado cuando el segundo objetivo estaba a medio camino hacia su cobertura planificada. La bala siguió una trayectoria perfecta, y después de otro vuelo de 3.1 segundos, impactó exactamente donde Harrison había predicho que estaría el objetivo. La segunda figura se desplomó instantáneamente, completando lo que sería reconocido como una de las demostraciones más extraordinarias de tiro de precisión en la historia militar moderna. El silencio que siguió al tercer disparo de Harrison fue casi sobrenatural. En la cresta distante, ya no había movimiento visible de insurgentes, y las comunicaciones de radio interceptadas indicaban confusión y pánico entre las fuerzas enemigas restantes. Jones confirmó a través de sus binoculares que ambos objetivos habían sido neutralizados efectivamente, y que la posición de comando enemiga había sido completamente desmantelada. Las noticias del éxito de la misión se transmitieron inmediatamente al comando de la base. El coronel Michei, inicialmente incrédulo ante los informes, solicitó confirmación múltiple de las distancias y circunstancias de los disparos. Cuando los equipos de reconocimiento terrestre llegaron posteriormente a la cresta enemiga, confirmaron no solo la precisión de los disparos de Harrison, sino también a distancia exacta, 2.947 metros, medida con equipos de topografía militar de precisión. Durante las horas siguientes a la misión, Harrison permaneció en el punto alfa proporcionando cobertura mientras las fuerzas aliadas aseguraban la zona. Su demeanor era característicamente calmado, como si hubiera completado una misión rutinaria en lugar de establecer lo que se convertiría en un récord mundial documentado. Jones, sin embargo, estaba claramente emocionado por haber presenciado lo que describió más tarde como el tiro más extraordinario en la historia militar. El proceso de documentación y verificación del récord comenzó inmediatamente. Los oficiales de inteligencia militar fotografiaron las posiciones de tiro desde múltiples ángulos, documentaron las condiciones meteorológicas exactas y recopilaron testimonios de todos los testigos presentes. El rifle L-115A3 utilizado por Harrison fue inspeccionado minuciosamente para verificar su condición y especificaciones técnicas. La comunidad militar internacional inicialmente recibió los informes con escepticismo. Disparos efectivos a distancias superiores a 2.500 metros habían sido considerados teóricamente posibles pero prácticamente improbables bajo condiciones de combate real. El récord anterior,
establecido por el francotirador canadiense Rob Furlong en 2002 a una distancia de 2.430 metros, había sido considerado excepcional y difícil de superar. Sin embargo, la documentación del disparo de Harrison era exhaustiva e incontrovertible. Múltiples oficiales independientes habían verificado las mediciones de distancia utilizando equipos de topografía láser de grado militar. Las condiciones meteorológicas habían sido registradas por estaciones automáticas, y el resultado del disparo había sido confirmado por observadores terrestres y aéreos. La noticia del récord se extendió gradualmente a través de los círculos militares especializados. Expertos en balística de todo el mundo analizaron los cálculos técnicos involucrados, confirmando que los disparos de Harrison representaban el límite absoluto de lo que era posible con tecnología de armas portátiles disponible en esa época. El fabricante del rifle, Accuracy International, expresó sorpresa y orgullo por el rendimiento de su sistema L-115A3 bajo condiciones tan extremas. Los ingenieros de la empresa confirmaron que el rifle había funcionado considerablemente más allá de sus especificaciones de diseño originales, aunque reconocieron que la precisión excepcional se debía principalmente a las habilidades del tirador y las condiciones específicas del día. Los meses siguientes trajeron reconocimiento oficial para Harrison. Fue condecorado con la Conspicuous Gallantry Cross, una de las más altas distinciones militares británicas, no solo por la precisión técnica de sus disparos, sino por el impacto táctico significativo que tuvo en las operaciones de la región. La eliminación de los comandantes insurgentes llevó a una disrupción considerable de las actividades enemigas en toda la provincia. Sin embargo, Harrison mantuvo una actitud modesta sobre su logro. En entrevistas posteriores, consistentemente enfatizó el trabajo en equipo involucrado, el papel crucial de su observador Jones, y la importancia de las condiciones favorables del día. Rechazó caracterizaciones de su disparo como milagroso o imposible, insistiendo en que fue el resultado de preparación meticulosa, entrenamiento riguroso y aplicación correcta de principios balísticos fundamentales. La hazaña de Harrison inspiró cambios significativos en los programas de entrenamiento de francotiradores militares. Los instructores comenzaron a incorporar escenarios de distancia extrema en sus currículos, y se desarrollaron nuevos protocolos para disparos más allá de 2.000 metros. La munición .338 Lapua Magnum ganó mayor respeto como cartucho capaz de rendimiento excepcional en manos expertas. Los años siguientes vieron varios intentos por parte de otros francotiradores de superar el récord de Harrison. Algunos lograron disparos exitosos a distancias similares, pero ninguno superó la marca de 2.947 metros hasta mucho después. La comunidad de tiro de precisión llegó a considerar el logro de Harrison como un estándar de excelencia técnica y profesional. Cuando Harrison eventualmente regresó al Reino Unido, fue recibido como un héroe discreto. Continuó sirviendo en el ejército durante varios años más, entrenando a la próxima generación de francotiradores militares y compartiendo su experiencia en técnicas de tiro de larga distancia. Su enfoque metodical y su énfasis en la preparación exhaustiva se convirtieron en elementos centrales del programa de entrenamiento de francotiradores británicos. El récord de Harrison permaneció sin ser superado durante varios años, testamento no solo a su habilidad excepcional, sino también a las circunstancias extraordinarias que permitieron que tal disparo fuera posible. Su logro demostró que los límites de la precisión humana y tecnológica eran más extensos de lo que muchos habían imaginado, y que bajo las condiciones correctas, incluso lo aparentemente imposible podía convertirse en realidad documentada. La historia de Craig Harrison se convirtió en una leyenda dentro de la comunidad militar, no solo como un récord técnico, sino como un ejemplo de cómo la dedicación, la preparación meticulosa y la aplicación precisa de habilidades especializadas pueden lograr resultados que desafían las expectativas convencionales. Su disparo de 2.947 metros permanece como un testimonio de la precisión humana llevada a su expresión más extraordinaria.